Hola, bienvenido a un nuevo video de reparanotebooks.com. En este caso vamos a hablar del inverter, por supuesto, pero particularmente de las fallas típicas en las cuales se nos van a presentar varios casos. Vamos a hablar, por supuesto, de los casos más tradicionales, los más normales. Vamos a hablar específicamente de todas aquellas fallas que pueden sucedernos a la hora de una intervención técnica, un diagnóstico, para poder revisar y llevar a cabo una solución a este tipo de problemas cuando no se ilumina la pantalla. Bien, dentro de esta sección realmente vamos a aprender de manera práctica, y lo que por ahí hacemos es mostrar imágenes porque es mucho más fácil, mucho más rápido que ustedes puedan bajar. Inclusive nos podemos extender un poco más que con respecto a los videos prácticos. No hay problema con respecto a la hora de las mediciones y todo eso, porque también lo vamos a ver, pero a la hora de que ustedes puedan bajar el contenido es más fácil que lo puedan ver con imágenes estáticas. Bien, con respecto a las fallas típicas, vamos a hablar, por ejemplo, en que si la pantalla no muestra imagen y solo se ve oscura y sin brillo, bueno, lo que debemos hacer es probar y verificar con un monitor externo. Vamos a conectar cualquier monitor del tipo TRC o LCD, el cual lo vamos a conectar a través del puerto VGA. Y algunas máquinas, bueno, necesitamos colocar la extensión de la palabra, de la letra función, de la tecla función de FN, y probablemente algunas de las teclas de la línea F1, F2, F3, de acuerdo a la notebook en la cual estemos trabajando. De esta manera podemos acceder a la sección de el video externo a través de la pantalla VGA. Entonces, si ya pudimos hacerle el seteo de la pantalla externa y verificamos que enciende correctamente, que no hay ningún detalle extraño, lo que vamos a hacer es ya directamente empezar a desmontar el marco, los plásticos que circundan todo el contorno de la pantalla LCD. En este caso, bueno, vamos a desarmar la pantalla, nos vamos a encontrar como vemos en la imagen, y bueno, ya sabemos de que dónde podemos hacer la ubicación del inverter, y de esta manera vamos a hacer algunas pruebas. Siempre deben tener en cuenta que a la hora de verificar el tema del inverter, primeramente que no sea un problema del cable, porque suele cortarse. Recuerden que ya hablamos del tema del cable flex foil, que suele cortarse, y también puede perjudicar la línea de encendido de datos que corresponde al inverter. De esta manera, obviamente, si no tenemos la tensión de alimentación o la señal de encendido apagado del inverter o alguna otra señal, lo que vamos a lograr es que al final, a la salida del inverter, no nos ilumine la pantalla. Eso hay que tenerlo presente, porque a veces podemos tomarnos de referencia de que hay un problema en la lámpara o que hay un problema en el inverter, cuando en realidad es un problema del cable flex foil. Eso hay que también tenerlo presente. Suponiendo de que ya sabemos de que el cable plano está correctamente funcionando, entre otras de las cosas es que vamos a notar de que la computadora enciende normalmente, escuchamos el sonido incluso del inicio de Windows, y bueno, obviamente ahí probamos automáticamente con un monitor, como ya venía diciendo. Si no tenemos posibilidad de probar con un monitor externo, porque no tenemos, bueno, podemos hacer incidencia sobre la pantalla de una lámpara o de una linterna, y de esta manera podemos iluminar la pantalla y ver de fondo que se encuentra el escritorio de Windows o el acceso de usuario, lo cual, bueno, ahí ya vamos a tener en cuenta de que hay un problema de iluminación, de retroiluminación de la pantalla en particular. Bien, las primeras pruebas que podemos hacer es desconectar obviamente el cable de la lámpara y probarlo con un inverter externo. Eso sería una de las primeras pruebas. Lo vamos a ver de manera práctica en un video. Muy sencillo, no tiene ningún misterio. Y también vamos a hacer una prueba de utilizar otro inverter de otra máquina, obviamente que sea compatible con la que tenemos puesta, para probar de que las señales provenientes del conector que provienen del motherboard realmente sean las correctas. O sea, podemos probar tanto inverter completo como podemos probar
la lámpara. Si probamos la lámpara y enciende, es casi seguro de que hay un problema con respecto al inverter. Si tenemos un inverter para probar, bueno, podemos darle para adelante y probar con respecto a ver si hay un problema en el inverter. Probablemente una de las dos cosas en ambas situaciones podemos probar y determinar cuál puede ser el causante. Otra de las fallas, bueno, si ya el portátil no funciona, o sea, directamente no enciende con el monitor externo, entonces, bueno, lo más probable es que tengamos un daño en el motherboard o en la salida de video, directamente en la parte, en la sección del puente norte. Por lo tanto, bueno, una de las primeras medidas que vamos a tener que hacer es cambiar, hacer un reemplazo de memoria RAM para poder probar el resto del sistema, a ver si no hay algún conflicto con respecto a eso. No vamos a confundir las fallas, vamos a hablar pura y exclusivamente con respecto al inverter, pero también hay que aclararlo porque como la pantalla la tenemos también de manera negativa, o sea, no tenemos ninguna imagen, ningún brillo en pantalla, puede crearse un falso diagnóstico a la hora de presentar de que es un problema del inverter, cuando en realidad hay un problema de fondo, de como puede ser, ya dijimos, la placa gráfica o incluso, bueno, el sistema de video hacia la pantalla. Por supuesto que tampoco vamos a tener video en la conexión de salida que respecta a la salida del tipo VGA. Otra de las situaciones donde podemos tener una falla es que si ya funciona con monitor externo, entonces ya podemos tener una idea de que la falla es probablemente porque no encienda la lámpara CCFL. En este caso lo que vamos a hacer es probar con un, como ya dijimos, con un inverter externo y vamos a sacar la señal a través del conector VGA para probar que realmente sea así, ¿no es cierto? Ya lo estuvimos hablando. Bueno, la lámpara en sí puede ocurrir varios puntos con respecto a la hora de que no encienda. Que la propia lámpara pueda tener una falla en sí, que el conector de video que proviene del cable del flex foil tenga una falla, que esté cortado como ya hablamos, o que incluso también que la falla esté en el inversor, dado de que puede haber un problema en las conexiones o el problema directamente de electrónica del inverter, o que bueno, sí, en definitiva sea también la lámpara que ya directamente no tenga más vida, no tenga más utilidad. Ahora, hay algunas posibilidades de identificar prematuramente fallas de lámparas de CCFL. Desgraciadamente no tengo una foto para mostrarles, pero si ustedes notan de que la pantalla está de color rosado, o sea, tiene un color de fondo rosado, con brillo por supuesto, pero tenemos una imagen rosada, ese color rosado lo da un desgaste de la lámpara CCFL. Es muy común y bueno, si me entra alguna máquina, voy a estar ahí atento para sacar una foto para mostrarles, pero ustedes van a ver prácticamente para la gente que hace monitores, van a poder ver de que prácticamente es como si tuviéramos en un monitor o en la pantalla de la computadora portátil todo un fondo de color rosa, o sea, lo que es blanco en el fondo en realidad lo vamos a ver como rosáceo, pero es producto de que los difusores de la lámpara CCFL producen que al tener un desgaste de la lámpara y producir un color rojizo, la propia lámpara CCFL nos produzca un color de fondo del tipo rosáceo. Es interesante esta falla porque nos da en evidencia de que hay un problema en la lámpara en particular. Y bueno, lamentablemente ahí tenemos o la posibilidad de cambiar la lámpara si hay realmente la posibilidad de poder extraer la lámpara, o definitivamente ya tenemos que pensar en cambiar directamente la pantalla. Esto va a suceder, bueno, de acuerdo a la máquina en la cual estemos trabajando. Las máquinas, las computadoras portátiles más antiguas nos permiten hacer un cambio de lámparas, pero bueno, ya las más modernas, lamentablemente, bueno, dado su estructura, difícilmente por ahí podemos extraer la lámpara y tenemos que hacer un cambio completo de pantalla. Esto es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico y pasar un presupuesto, dado de que no es lo mismo cambiar una lámpara CCFL, en el caso que la consiguiéramos, que cambiar toda la pantalla completa. Por supuesto que siempre está a razón de un valor muchísimo menor
si el cliente tuviera que comprar una computadora portátil nueva. Por lo tanto, siempre es factible consultar precios con los proveedores que ustedes ya tienen en la sección de proveedores, por lo menos para lo que respecta a nosotros en la República Argentina. Pero ahí, a partir de ahí ustedes pueden evaluar y hacer un diagnóstico y pasar un presupuesto acorde a la reparación. En algún momento seguramente vamos a hablar hacia fin del curso con respecto a lo que es el manejo del negocio, de las reparaciones y medianamente cómo se calculan los costos y bueno, de ustedes puedan realmente evaluar y que realmente ganen lo que corresponda sin estar realmente mendigando las reparaciones, como digo a veces, por el hecho de tomar un trabajo. A veces se complica, bueno, porque el cliente le parece muy caro, pero bueno, lastimosamente nosotros no tenemos mucha más salida si hay un problema de pantalla rota o un problema de lámpara, donde bueno, lamentablemente tenemos que hacer el cambio de pantalla, no tenemos otra oportunidad. Y las fallas a mitad de camino, perdón, las reparaciones a mitad de camino por ahí tampoco son convenientes, dado que si por ahí colocamos una pantalla que puede no ser con la lámpara que corresponda y que pueda fallar en algún momento, eso nos va a traer aparejado de que tengamos que solucionar en garantía y que realmente perdamos no solo la credibilidad, sino también que vamos a perder dinero. Son por ahí detalles a tenerlos en cuenta, más que nada en fallas de estas características donde por ahí las reparaciones son un poco más elevadas en sus valores. Bien, otra de las fallas, y en realidad lo que habría que verificar en el caso de problemas con la lámpara CCFL, se va a hacer, bueno, vamos a poder medir en la salida, como tenemos indicado acá, las tensiones, por supuesto, siempre que el tester lo permita, y podemos medir en la salida por breves segundos, o sea, dejando conectado el tester en tensión continua. Vamos a poder ver un pulso de 200 a 400 voltios para pantallas de 14 pulgadas, lo cual nos va a indicar de que está oscilando o medianamente nos está entregando la alta tensión el transformador inverter, lo cual bueno, nos da indicio de que hay un problema en la lámpara en particular. Otra de las situaciones es que podemos conectar el tester, que también lo vamos a ver en el video práctico. Si tenemos un tester con escala de frecuencia para medir frecuencia, podemos llegar a medir la frecuencia del oscilador inverter, lo cual nos va a dar indicio de que si está oscilando el transformador inverter, o sea la placa inverter en particular, quiere decir que hay salida de alta tensión, o por lo menos por breves instantes, y lo que no está funcionando es la lámpara. Yo siempre acudo en este caso a la prueba y error con elementos externos, tanto inverter como alguna lámpara en particular de salida. También vamos a ver cómo probar con una lámpara externa el inverter que tenemos en la máquina portátil. Bueno, y acá pueden ver en la foto que la máquina está encendida, o sea, la máquina realmente está funcionando, pero no tenemos nada de iluminación en la pantalla. Bueno, otra de las fallas es si el inverter trabaja bien, entonces bueno, es muy probable que la lámpara CCFL ya no funcione o que lo esté haciendo de manera aleatoria. A veces suele tener algún problema en los extremos de la lámpara y sucede algo particular, o sea, nos da el indicio de que al cerrar y abrir la pantalla, como si tuviéramos un problema del cable FlexFoil, pero resulta de que no es un cable de FlexFoil, sino que es un falso contacto en uno de los extremos de la lámpara CCFL. En algunos casos, desarmando minuciosamente la pantalla, podemos llegar a solucionarlo, pero siempre aconsejo avisar al cliente de que, bueno, si no hay otra alternativa, nos podemos poner a trabajar en la pantalla. El hecho es que si nos vamos a poner a desarmar la pantalla con todo el tiempo que implica y los riesgos que implica, porque el hecho de desarmar el marco de la pantalla de la computadora portátil, corremos el riesgo también de que ésta pueda romperse. Por lo tanto, ante la última definición del diagnóstico y ante el último de los casos, podemos hacer este tipo de intervención, pero siempre y cuando
le estemos comentando al cliente qué es lo que vamos a realizar, dado de que si ocurre un accidente en la pantalla sabemos que fue como última opción y que bueno, tiene que estar realmente de acuerdo el cliente, porque bueno, de lo contrario vamos a lograr de que si hay un accidente y se rompa la pantalla, no vamos a tener otra alternativa que cambiarla. Ya de por sí ya sabíamos que había que cambiarla, pero bueno, hay que mínimamente avisarle al cliente para no correr este tipo de riesgos. Bien, podemos hacer una prueba muy interesante a la hora de que si el inverter trabaja muy bien, que es colocar otra pantalla que tengamos a mano, si es que hay una posibilidad que tenga la lámpara CCFL buena, por supuesto, y colocarla en reemplazo de la que tiene la computadora. Entonces lo que vamos a ver en la pantalla, por supuesto al no tener el cable de datos conectado de video, esto puede ser cualquier pantalla del mismo tamaño o incluso de más grande o más chica, siempre y cuando tenga una lámpara CCFL y tenga el conector provisto para poder enchufarlo a la placa inverter. De esta manera nosotros vamos a ver el fondo de la pantalla, por supuesto porque ya sabemos que es la retroiluminación, perdón, de la pantalla. Vamos a verlo de color blanco, por supuesto, que es todo el brillo, toda la iluminación, pero obviamente sin el video. De esta manera probamos de que la conexión de salida del inverter realmente está funcionando porque nos indica una buena iluminación en la pantalla. Esta es una muy buena prueba, dado de que si tenemos un problema en la lámpara CCFL, el inverter, dado que tiene un sistema de protección, puede alimentar por breves segundos la salida y luego apagarse. Si ustedes no apagan la máquina, bueno, el inverter queda en estado apagado. Por lo tanto, lo ideal es apagar la máquina, conectar, obviamente, la pantalla e iniciarla nuevamente. Por supuesto, no vamos a tener video salvo en esta pantalla de fondo, pero sí nos va a arrancar la parte de iluminación obviamente de la pantalla que estamos poniendo de soporte. También lo vamos a ver ahí en breves instantes, lo vamos a ver en próximos videos en la parte práctica para que lo vean realmente de manera rápida cómo es este tema. Esta es una manera muy rápida, no importa que la pantalla esté destruida, que esté rota, dado que nosotros no vamos a usar el video, sino que estamos haciendo la prueba de la lámpara CCFL. Así que si ustedes cambian alguna pantalla o encuentran alguna pantalla rota, sirve realmente para probar, incluso hasta de monitor 14 pulgadas también sirve para hacer prueba de este tipo de lámparas, así que de este tipo de inverter. Por lo tanto, siempre es interesante tener alguna unidad para poder hacer algún tipo de diagnóstico de esta manera. Bueno, si la pantalla solo se ve blanca o la imagen está intermitente al mover la pantalla, bueno, ahí ya sabemos que hay un buen problema en el cable flex de video. Y bueno, ya sabemos cómo es la conexión del cable flex, ya sabemos lo que tenemos que realizar porque lo vimos en otros videos. Será reemplazar el cable por uno nuevo, o caso extremo, bueno, ver si podemos solucionar dónde hace el doblez del cable flex y de esta manera, bueno, poder solucionar el inconveniente, dado de que, bueno, todo se solucionaría con el hecho del recambio o la reparación de cable flex. Ya acá no tenemos ni problema de inverter ni problema de pantalla, sino que tenemos justamente un problema del cable flex. Bueno, y acá tenemos una posibilidad de conectar un inverter universal cuando no tenemos ninguna otra posibilidad de solución con respecto a la hora de conseguir un inverter para un modelo en particular de notebook. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las posibilidades que tenemos es medir las conexiones que tenemos en la salida de el cable flex, esa derivación del cable, y vamos a detectar cuáles son los pines que corresponden a cada uno de estos. Por supuesto que habitualmente los pines que comunican el inverter con el cable flex son de mayor cantidad, pero podemos prescindir de algunos de ellos y podemos hacer, realmente podemos volver a la vida alguna de estas pantallas, a alguna de estas lámparas de iluminación, haciendo las conexiones respectivas, haciendo coincidir lo que respecta a
el encendido y apagado, el on-off o el enable-disable, que ya hablamos, la alimentación de 5 voltios, en este caso para este tipo de inverter. Hay otros inverters que se pueden alimentar con 12 voltios, ya lo vamos a ver también a la hora de medir. Y la conexión con respecto a la iluminación, que en ajuste podemos tenerlo entre 0 o 5 voltios, y si lo dejamos a 0, en este caso en el particular, en este inverter universal, lo vamos a dejar en 0 voltios para que quede el brillo al máximo. Y por supuesto la conexión de tierra o masa, que también, bueno, deberá coincidir. Cada uno de estos cables deberá coincidir con el seguimiento de los cables que tengamos en el cable flex foil. Es muy sencillo determinarlo, dado de que nosotros vamos a poder, en situación, en estado de apagada la máquina, podemos ver en el propio inverter original, vamos a ver que donde tiene la conexión de entrada, es muy probable que venga descripto cada una de las conexiones en la misma placa. Por lo tanto, bueno, nosotros lo único que vamos a tener que hacer es hacer coincidir las conexiones que corresponden a cada una de estas conexiones. No es difícil, solamente tenemos que determinar por ahí, de acuerdo al tipo de inverter, cómo puede ser la denominación en vez de on-off, que pueda aparecer enable solamente, que es activado o desactivado, y el resto de las alimentaciones y masa, por ejemplo, ya vienen indicados. Si no viene indicado, masa va a corresponder a la sección negativa de todos los electrolíticos. Los 5 volt habitualmente vienen marcados en la placa, al igual que los 12 voltios. Y lo mismo sucede con el dimmer o dimer, que es el ajuste de brillo máximo, que habitualmente se escribe, va a estar impreso en la placa inverter con esta nomenclatura como dim, que proviene de timer. Por lo tanto, bueno, haciendo coincidir las conexiones, automáticamente los vamos a poder solucionar con este inverter universal. Ahora, actualmente esto sucedía hace unos años, dado de que había problemas con el hecho de conseguir inverters originales. Hoy por hoy conseguimos prácticamente cualquier tipo de inverter, por lo menos acá en la República Argentina, para poder solucionar prácticamente desenchufando uno y conectando uno nuevo. Por lo tanto, no creo que vayan a tener inconvenientes. Bueno, llegado el caso, ustedes nos pueden hacer una consulta a través del soporte@reparanotebook.com. Y con gusto, bueno, sacando las fotos de uno y comparándolo con un universal, van a poder solucionarlo sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, de esta manera llegamos al fin de lo que es las fallas típicas. Habitualmente no nos sucede más que este tipo de fallas a la hora de estar teniendo inconvenientes con la lámpara CCFL o con el inverter. Podemos seguir adelante por ahí con algunas fallas con respecto a la electrónica del inverter. Ya lo vemos en el primer video. Hay algunas situaciones donde podemos hacer el cambio de MOSFET o doble MOSFET, que si ustedes están de acuerdo y quieren, los podemos agregar en un video para que puedan ver algunas mediciones básicas a la hora de poder corroborar si hay alguna posibilidad de solución de este tipo de inversores. Normalmente por practicidad y por rapidez hacemos el cambio completo de la unidad, lo cual no son para nada elevados en su costo. Incluso se pueden pedir inclusive afuera del país a través de eBay o algunos sitios internos para la compra a través de China, lo cual suelen estar en un costo aproximadamente de los 20-25 dólares, por lo menos para la República Argentina. Creo que no nos queda nada más. Bueno, si hay alguna duda, algún otro dato que quieran corroborar, solamente, bueno, tienen que escribirnos. Bárbaro, entonces esto es reparanotebooks.com. Mi nombre es Daniel Bustamante y continuamos con los videos.